tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Leixamón y estoy haciendo este video para trabajar con el movimiento en dos dimensiones. Esas dos dimensiones van a ser la dimensión sobre el eje X y la dimensión en el eje Y, y básicamente en el plano que forman estos dos ejes, ¿sí? Que lo vamos a ubicar en el plano cartesiano, como trabajamos comúnmente en matemática. En particular vamos a trabajar con la resolución de un problema. Ese problema dice: desde un puente que está a una altura h sobre el nivel del río, se lanza una piedra de manera horizontal con una velocidad inicial de velocidad en x 15 metros sobre segundo, sentido horizontal. La piedra tarda 4 segundos en hacer impacto sobre el agua. O sea que mi situación es que hay un hombrecito en un puente y tira la piedra hacia adelante. No hacia arriba, no hacia abajo, solamente hacia adelante, ¿sí? Sentido horizontal. Como punto A es calcular la altura del puente, punto B a qué distancia respecto del pie del puente la piedra toca el agua, ¿sí? Que es lo que se conoce por alcance. ¿Cuál es la componente vertical de la velocidad de la piedra en el instante de hacer impacto con el agua? ¿Cuál es el módulo de la velocidad de impacto? Calcular el ángulo que forma la trayectoria de la piedra con la superficie del agua. Sí, esos serían todos nuestros puntos. Para que se hagan una idea, sí, sería una personita puesta acá en la parte de arriba del puente y tira la piedra hacia el río, pero solamente hacia adelante. Ni un poquito para abajo, ni un poquito para arriba, solamente hacia adelante. Obviamente que después, por efecto de la gravedad, la piedra va a empezar a bajar, ¿sí? Y para resolver este ejercicio con las ecuaciones que vamos a utilizar, tenemos que despreciar la resistencia que opone el aire, ¿sí? Ahora, una de las cosas que voy a tener en cuenta es que el plano cartesiano lo voy a utilizar de otra manera. ¿De qué otra manera? Bueno, yo a continuación lo dibujé. La piedra se encuentra en cero, ¿sí? Cuando se tira hacia adelante, digamos que es sobre el eje X, el hacia adelante, el horizontal, y la altura la voy a calcular para abajo, ¿sí? Estos van a seguir siendo positivos, porque si yo mido desde el puente hasta el agua, desde el agua hasta el puente, voy a tener una medida que para mí en la práctica es una medida positiva, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar este plano cartesiano y darlo vuelta como lo di vuelta acá. Marqué para abajo los positivos. Bueno, sobre el eje X lo que tengo es una velocidad constante, ¿sí? Siempre y cuando tenga en consideración la no resistencia del aire. Y sobre el eje Y es una velocidad que va a cambiar constantemente, o sea que es un movimiento acelerado. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a ser acelerado el movimiento? Bueno, por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esa aceleración que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para trabajar sobre el eje X, yo tengo estas ecuaciones que me dicen que la velocidad en X es igual a delta X, que es una distancia, dividido el tiempo. Si despejo la distancia, me queda que ese delta X que representa la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y si de la misma ecuación despejo el tiempo, digo que este es igual a mi delta X dividido la velocidad, ¿sí? Todo eso corresponde para mi movimiento con velocidad constante, o sea, el movimiento que yo proyecto sobre el eje X. Y sobre el eje Y tengo un movimiento acelerado, por lo tanto las ecuaciones van a ser distintas. La distancia, en vez de ser delta Y, la voy a llamar como h. Si en física una altura, que es una distancia, es una longitud, va a ser h. Y esto es igual a 1 medio por g, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo elevado al cuadrado. Si de todo eso yo despejo el tiempo, lo puedo calcular con la raíz cuadrada de la altura dividido 1 medio por la aceleración de la gravedad, y la velocidad en un movimiento acelerado es la aceleración por el tiempo, que acá como la aceleración es la aceleración de la gravedad, simplemente voy a decir que la velocidad es la aceleración de la gravedad por el tiempo. El punto A es calcular la altura del puente, ¿sí?
Ahora, ¿de qué manera voy a calcular la altura del puente? ¿Dónde se ubica la altura del puente? Bueno, esa altura se ubica en el eje Y, ¿sí? Entonces, el movimiento con el cual voy a trabajar es el que se proyecta sobre el eje Y, que es un movimiento acelerado, ¿sí? Entonces las ecuaciones son las que estaban en rojo recién. Y h es justamente la altura, entonces con esta ecuación me voy a manejar. En este paso que viene ahora voy a hacer es sustituir. Si yo, por ejemplo, la altura no la conozco, entonces h va a bajar como h. G, voy a poner el valor de G, y T es un dato del enunciado que me dice que es el tiempo de 4 segundos en tocar el agua, ¿sí? Bueno, ahí había agregado el dato, era los 4 segundos en hacer el impacto. Entonces tengo que la altura es igual a 1 medio por 9,8 por 4 al cuadrado. En este punto lo que hice fue multiplicar 1 medio por 9,8, o sea, separé esto con esto. Esto lo elevo al cuadrado y como es una multiplicación no importa, lo puedo hacer este por el resultado de esto, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Una vez que multiplico estos resultados me queda que la altura del puente son 78,4 metros. ¿A qué distancia respecto del pie del puente la piedra toca el agua? Bueno, esa distancia la vamos a ver reflejada en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, voy a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme que tiene la piedra sobre X, con velocidad constante, ¿sí? Ese alcance, esa distancia es lo que llamamos delta X y es igual a la velocidad por el tiempo. Los datos que tengo para trabajar es que la velocidad inicial, ¿sí? La que me decía que es horizontal, es de 15 metros sobre segundo. Y el tiempo son los 4 segundos que tardaba en tocar, ¿sí? Porque es algo que comparten los dos movimientos, tanto el movimiento con velocidad constante sobre X y el movimiento acelerado sobre Y, porque es la misma piedra, ¿sí? Comparte el tiempo. Bueno, entonces sustituyo, velocidad es 15, tiempo es 4 segundos, ahora voy a multiplicar 15 por 4 me va a dar 60, como segundos acá divide y acá multiplica, se simplifican y me da todo en metros. O sea que si yo tiro la piedra a 15 metros sobre segundo y estoy a 78 metros, sí, 78 metros, la piedra va a caer a una distancia de 60 metros. Otro punto, el C. ¿Cuál es la componente vertical de la velocidad en la piedra en el instante de hacer impacto con el agua? Bueno, esa velocidad vertical es la velocidad en I, ¿sí? La velocidad en I es la gravedad por el tiempo. La gravedad va a valer 9,8 y el tiempo son los 4 segundos, nuevamente el dato del enunciado, ¿sí? Una vez que sustituyo me va a quedar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos. El resultado de esta multiplicación es 39,2 metros sobre segundos. Si recordamos, segundo por segundo es segundo al cuadrado, o sea que acá hay 2 veces segundo y están dividiendo. Con este que multiplica se me simplifica 1, o sea que se me simplifica el cuadrado y me queda la velocidad expresada en metros sobre segundo. Como anteúltimo punto me dice cuál es el módulo de la velocidad de impacto. Bueno, el módulo sería la cantidad, ¿no? ¿Qué velocidad tenía? Bueno, pero yo tengo que tiene una velocidad en X, una velocidad en Y, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad real? Bueno, la velocidad real sería la suma de esas dos velocidades. Una velocidad que va en diagonal, diríamos nosotros, ¿no? La trayectoria diagonal. Bueno, la manera de calcular el módulo es aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde esta velocidad que necesito encontrar es igual al cuadrado de la velocidad en X más el cuadrado de la velocidad en Y, todo eso raíz cuadrada. Bueno, acá simplemente sustituyo mi velocidad en X, que era la velocidad horizontal, es de 15 metros sobre segundo, más la velocidad en Y, que la calculo recién y me dio 39,2 metros sobre segundo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. 15 al cuadrado, 225.
metro cuadrado, segundo elevado al cuadrado, segundo cuadrado. Muy bien, bajo este más, 39,2 elevado al cuadrado me da 1536,64 metros elevado al cuadrado, metro cuadrado, segundos elevado al cuadrado, segundo al cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado afecta tanto al número como a cada una de las unidades. Ahora lo que tengo que hacer es sumar. Voy a sumar 225 más 1536,64 y voy a obtener un resultado de 1761,64, ¿sí? Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y acá presten atención que estas unidades son iguales, ¿sí? Eso es una condición necesaria. Si yo no tuviera la misma unidad, no los podría sumar. Los podría dividir, los podría multiplicar, pero sumar y restar no se puede a menos que la unidad sea la misma, como en este caso. Bueno, ahora simplemente le voy a aplicar la raíz cuadrada a este número y voy a encontrar que esa velocidad vale alrededor de 42 metros sobre segundo. ¿Sí? Digo alrededor porque lo redondeé un poquito para que sea ahí justito. Bueno, como último ítem, tengo que calcular el ángulo que forma la trayectoria de la piedra con la superficie del agua. Para hacer eso tengo dos ecuaciones. Una que me dice que la componente en x de la velocidad es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Y la otra me dice que la componente en y de la velocidad es igual a la velocidad por el seno del ángulo, ¿sí? Esa b que tengo acá es la misma que tengo acá y es lo que vale 42 que encontré recién, ¿sí? Y después cada una de estas era la que valía 15 y esta es la que valía 39. Voy a elegir la del coseno y la de velocidad en x. Si yo quiero calcular el ángulo que se llama θ, lo que tengo que hacer es despejar, ¿sí? Este b pasa para allá dividiendo y me va a quedar de esta manera. Y este coseno también lo tengo que sacar de este lado. Para sacarlo de este lado pasa haciendo la operación inversa. Y la operación inversa del coseno es el coseno a la menos 1, ¿sí? Entonces θ va a ser igual a coseno a la menos 1 de la componente en x de la velocidad dividido la velocidad. Pongo esos dos datos, ¿sí? Arriba, no me voy a equivocar de eso, la componente en x de la velocidad, que era 15 metros sobre segundo, dividido los 42 metros sobre segundo, que es la velocidad de impacto, ¿sí? Que era la suma de las velocidades. Primero hago la división y es 15 dividido 42, me da 0,3571 y acá tenía algunos decimales más por detrás, pero yo lo dejé ahí. Una vez que llegó a ese resultado, le aplico el coseno a la menos 1 y voy a encontrar que 69,07 grados es igual al ángulo. ¿Qué pasaría si uso la otra ecuación? Bueno, tengo que hacer lo mismo, tengo que despejar θ, que es el ángulo, ¿no? Este b, que es el módulo de la velocidad, va a pasar dividiendo. Me va a quedar que la componente en y dividido la velocidad es igual a seno de θ. Ese seno pasa haciendo la operación inversa, que era seno a la menos 1, de la componente en y la velocidad sobre la velocidad va a ser igual al ángulo θ. Y ahora voy a agarrar y voy a sustituir por los valores. ¿Sí? Yo sé que la componente en y de la velocidad es 39,2 metros sobre segundos y 42 es la velocidad. Voy a dividir. Esa división me da 0,93. Ese 3 es periódico, así que sigue con muchos 3 por detrás. Y una vez que le aplico el seno a la menos 1, esto me va a dar 69. ¿Sí? En sí son iguales, salvo que en algunos decimales, pues si por ejemplo este 42 está redondeado, si tal vez hubiera usado todos los decimales que le seguía, como acá, estos serían completamente los mismos, ¿sí? Porque matemáticamente son iguales. Entonces me tendría que dar el mismo número, ¿sí? Me dio muy aproximado, o sea que recontra vale lo que acabo de hacer. Y entonces terminando encuentro que la altura del puente respecto a la superficie del agua son 78,4 metros, ¿sí? Casi 80 metros. La distancia a la que cae la piedra respecto del pie, o sea esa distancia de acá para adelante, son 60 metros. La velocidad en y son 39,2 metros sobre segundo.
La velocidad en X no la puse, pero estaba en el enunciado, era 15 metros sobre segundo. El módulo de la velocidad, o sea, la velocidad en sí de la piedra, ¿sí? No discriminando en cada componente, sino la velocidad en diagonal con la que cae la piedra es de 42 metros sobre segundo y caen con un ángulo de 69 grados respecto a la superficie del agua, ¿sí? Eso lo traje al plano y me quedaba algo de esta manera, ¿sí? Primero empieza con mucha velocidad hacia adelante y luego, por efecto de la gravedad, empieza a aumentar la velocidad y en vez de ir más hacia adelante, más que nada va hacia abajo, choca con el agua a los 78 metros y acá tengo un ángulo de 69 grados, ¿sí? Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Espero que les sirva y, como dice el gallego ese David, practiquéis y los ejercicios saldrán. Un saludo muy grande y que estén muy bien.